somos Casi del Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología y me encanta verlos una vez más. Qué bueno que nos siguen. Por favor, no dejen de escribirnos a través de todas nuestras redes sociales. Escríbanos constantemente, díganos qué temas quieres que abordemos y si requieren una asesoría, también escríbanos a nuestras redes sociales y con gusto le atenderemos. Para eso está Casi. José Manuel, ¿cómo estás? Buen día, Yadi, Raúl Marcial. Deseo un cordial saludo a todos nuestros amigos empresarios que se conectan desde cualquier lugar, desde cualquier horario. Y gracias por acompañarnos en este programa de consultoría empresarial. Marcial. ¿Qué tal, Yadi? Excelente día. Raúl, José Manuel, como siempre, un placer estar con ustedes y, por supuesto, para toda nuestra comunidad que nos sigue por los diferentes medios digitales, un caluroso saludo. Raúl. ¿Qué tal, Yadi? José Manuel Marcial, qué gusto verlos nuevamente. Y pues a todos nuestros suscriptores, ahí están Maru Galván en León, Guanajuato, tenemos gente en la Ciudad de México, tenemos muchísima gente afortunadamente ya siguiendo. Gracias a todos ustedes. Pues muy bien. El tema del día de hoy se trata de finanzas, ¿sí? Pero las finanzas son bastante amplias. ¿Por qué tratamos este tema? Porque es un tema fundamental para el crecimiento de las empresas. Por ahí ya en programas anteriores hablábamos de que podemos tener todo el capital, pero a veces ese capital se acaba. ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa con nuestros registros? Todo eso es importante, ¿sí? El saber cuánto vendemos, cuánto compramos, ¿sí? No importa el tamaño de nuestro negocio, siempre las finanzas van a ser fundamentales. Les decía, a veces este es el indicador, el saber manejar nuestras finanzas o el saber registrar nuestras finanzas es el indicador de si realmente lo que nosotros tenemos es un negocio y nos está generando ganancias o solamente es una circulación de dinero, que son dos cosas bien distintas. Y bueno, pues para hablar de este tema, voy a iniciar con Marcial, que es especialista en finanzas. Marcial. Muchas gracias, Yadi. Pues bien, hay diferentes definiciones, pero a mí me gusta una en particular, que es la que cito constantemente en los diferentes cursos en los que luego tengo oportunidad de participar. Se definiría como la administración de sueños ilimitados con recursos escasos. Tan simple como eso. Porque precisamente todo dueño de negocio tiene objetivos, tiene una visión que quiere cumplir. Y por supuesto que al momento de plantearnos esa visión, nos imaginamos mil y un cosas, pero tristemente no tenemos todos los recursos a la mano. De hecho, en muchas ocasiones no se cuenta con casi nada para poder arrancar. Entonces, tenemos que saber administrar el parque. Eso que tenemos ya como capital base, el capital semilla famoso, tenemos que hacerlo rendir para que precisamente pueda darnos los frutos que estamos buscando. Ahí es donde entra el tenor de las finanzas. A partir de aquí, tenemos que controlar tres decisiones fundamentales en el área financiera. Decisiones de inversión. ¿Dónde voy a colocar cada uno de estas semillitas para que me dé el fruto que estoy buscando? Decisiones de financiamiento. Me queda claro que no vas a tener todas las semillitas desde el inicio. ¿De dónde las voy a obtener? Puede ser que algunas ya las tenga, sea capital que ya he ahorrado por el paso de los años, me están prestando o voy a tener que recurrir tal vez a una institución financiera que me ayude en el tema. Tenemos que ver dónde vamos a obtener dicho recurso a las mejores condiciones, para que tampoco no se nos vaya la vida al tener que pagar dicho recurso. Y por otro lado, decisiones del capital de trabajo. Es el nombre técnico al que se refiere cómo voy a mover en el día a día esos recursos. De tal suerte que si yo estoy vendiendo cierta cantidad, si vendo 100 pesos, ¿cómo voy a distribuir esos 100 pesos para que al final del día o al final del mes pueda tener utilidades y que pueda seguir teniendo dinero en la cuenta bancaria y me permita seguir cumpliendo con mis compromisos, además de generar utilidades? Son los tres pilares del área financiera. Pero ¿qué creen? Todo eso
necesita de registros. Y es ahí donde nos vamos a empezar a enfocar el día de hoy, que de hecho nuestros compañeros también les van a platicar un poco más del tema. Para que estas decisiones se puedan tomar de manera orientada, de manera objetiva, necesitamos contar con información. Si no tenemos información, no vamos a poderlas tomar de la mejor forma. Aquí es donde empieza la invitación para ti, dueño de negocio, o para ti también, emprendedor. Desde el día uno de operaciones empieza a llevar tus registros, tu registro de ventas, tu registro de todos tus egresos, porque con eso vas a poder evaluar de manera objetiva cómo te está yendo en el negocio. Ahorita vamos a ir un poquito más al detalle para distinguir qué cosas, cómo vas a catalogar dichos registros, porque no es nada más que hagas una lista y se acabó. Tienes que empezar a identificar los diferentes rubros a los que obedecen. En particular me refiero con esto a los egresos, porque muchas veces simplemente empezamos a gastar dinero y todo decimos que es gasto, nada más alejado de la realidad. Tenemos que partir de dos clasificaciones y con esto concluiría esta introducción para que mis compañeros también les comenten otros detalles muy particulares. Cuando hablamos de egresos, es decir, todas las salidas de dinero que vas a tener en tu negocio, tienes que empezar con algo muy fino. Identifica cuáles son las que están directamente relacionadas con tu capacidad productiva, porque esos van a ser tus costos, y cuáles son actividades de soporte que te facilitan la vida en el día a día, pero que no forzosamente están ligadas a tu actividad productiva. Esos van a ser los gastos. Los dos son importantes, no pienses que uno va a pesar más que el otro. Simplemente lo que esto te va a permitir identificar es dónde estás utilizando más recursos, si es para producir o para gestionar. Un ejemplo muy práctico, cuando tú rentas una oficina, siendo una empresa de mantenimiento, por ejemplo. Al dedicarte al mantenimiento, tu lugar de trabajo se encuentra en las instalaciones del cliente. La oficina es un auxiliar, tu punto de llegada, donde están tus colaboradores, donde llevas temas más administrativos. La oficina por sí misma no impide que puedas desarrollar tus actividades de mantenimiento. Esto entonces se cataloga como un gasto. Entonces, tienes que saber aprovechar bien esa oficina para que ese egreso que tú estás teniendo por la oficina sea justificable y que le saques el máximo provecho. Muy diferente eso será con un despacho contable. La oficina se va a convertir en un costo porque necesitan la oficina para poder desempeñar su actividad preponderante, que es todo el tema contable. Por eso, digan, para concluir esta parte, empieza a llevar tus registros, luego empiezas a catalogar y sobre eso empezarás a construir cosas e instrumentos y estados financieros más confiables que te permitirán tomar estas tres decisiones que te comenté, de inversión, financiamiento y del capital de trabajo o de tu gestión del día a día. Ok, Marcial, muy buena esta parte, pues ya nos diste un panorama bastante general, muy bueno y que precisamente es importante que cada uno de los empresarios lo tome en cuenta. Sin importar el tamaño de la empresa, decíamos, las finanzas son las finanzas y necesitamos saberlas manejar. Raúl, ¿tú qué podrías agregar a todo esto? Después de lo que nos dice Marcial, es muy importante el entender que llevar una contabilidad nos permite entender nuestro negocio, vivir nuestro negocio. Realmente el dinero es la sangre que mueve todo nuestro negocio. Voy a poner un pequeño ejemplo anecdótico. Llegó un joven recién titulado como administrador y le dijo a su papá en el restaurante que tenía: oye, ¿dónde está tu contabilidad? El papá le dijo: no, pues nunca he llevado una contabilidad. Entonces, ¿cómo sabes si ganas o pierdes o esto o lo otro? Y le dice el papá: mira, cuando llegué a la Ciudad de México, un pantalón, una camisa y unos zapatos, no tenía nada. Entonces, a este negocio réstale el pantalón, la camisa y los zapatos y todo lo que son mesas, sillas, tu educación universitaria, la de tu hermana,
la alimentación, tu mamá, esto y lo otro, todo es ganancia. Gran error. No todo era ganancia. Y entonces la falta de claridad en los negocios no quiere decir que vas a fracasar o que vas a tener éxito forzosamente, pero tener claridad en dónde estás ocupando el dinero es lo que te va a poder hacer que tu negocio crezca. ¿Qué sucede si compras 2 mesas y 4 sillas más? ¿Es más negocio para este restaurante? ¿Realmente tienen dónde ubicarlo? ¿Tiene quien las atienda? ¿Tiene quien sirva? ¿Tiene quien? ¿Cómo? ¿Cómo llevar eso que es inversión, ¿sí?, a las cuentas? ¿Cuánto va a producir una inversión de 2 mesas y 4 sillas? ¿Cuánto va a producir contratar a un trabajador, ¿sí?, para que haga la limpieza? Ah, pues no produce nada, solo es un gasto. No, falso. El trabajador va a producir a través de ti porque te está liberando de estar haciendo tú la limpieza para poder ir a hacer las compras. Pero esa claridad viene de los números. Y los números en la historia de la contabilidad han evolucionado. Me voy a poner en la época de egipcios, fenicios, griegos, etcétera, etcétera, y un estado de pérdidas y ganancias, cuánto entra y cuánto sale era suficiente. Pero después evoluciona y la banca en Venecia, comerciantes, iban a China, la ruta de la seda, etcétera, etcétera, ya requerían no solo pérdidas y ganancias, sino un estado de resultados. ¿Cuánto te gastaste y en qué? Y además, un estado de posición financiera. ¿Qué tienes? ¿Casas? ¿Barcos? ¿Lanchitas? ¿Con qué haces tu negocio? ¿Qué es la parte productiva? ¿Cuánto produce la parte productiva? ¿Produce un 2% o produce un 50%? Entonces, ¿dónde estás concentrando tus capacidades? Eso te lo dan las finanzas, te lo da la contabilidad. Si tienes un adecuado registro de estos datos, vas a poder dirigir tu negocio y dirigirlo con mayor eficiencia. Voy a citar el caso de una empresa en la que tuve el honor de trabajar como consultor y resulta de que querían hacer una gran inversión en una máquina, ¿sí? Y resulta que me dijeron, ¿qué opinas? No, pues deja sentarme junto al que opera la máquina actual, la que ya tienes, y te doy mi opinión. Y me senté 2 días. Me hubiera gustado fumar porque en aquella época fumaba. Y resulta de que, pues no podía fumar porque estaba en el área de trabajo. Y a los 2 días llegué y le dije al dueño de la empresa, olvídate de la inversión en otra máquina, necesitas un ayudante para este señor que está en esta máquina. Y se le redujo tanto el trabajo con un ayudante que se evitó el gran gasto en otra inversión. Clasificar los números, registrar esos datos es lo que te permite tomar decisiones. Y yo se lo diría a cada una de las empresas, conforme vas creciendo, vas a ir mejorando tu administración. Una empresa pequeña no va a soportar hacer todas las encuestas, todas las finanzas que maneja una gran empresa. Pero conforme crezcas, vas a tener que ir incorporando elementos de estas finanzas a tu operación para poderte desarrollar. Gracias. En efecto, sí, las finanzas son muy importantes, ya lo hemos comentado, y necesitamos ver todo lo que conlleva estas finanzas, ¿no? Anotar, saber qué es lo que necesitamos, que sí, precisamente esa es la parte de su diagnóstico que hace, ¿no? Un buen diagnóstico en las finanzas, ¿no? Que eso es algo que a veces no lo vemos. Y estos pequeños detalles, por ejemplo, de este ejemplo que hablaba Raúl, ¿no? Para nosotros a veces es decir, es que necesito esto.
pero no nos damos cuenta precisamente de ciertos detallitos que son sumamente importantes antes de hacer una inversión. ¿Qué es lo que se, casi se especializa, no? Hoy en día, por ejemplo, se pasó de moda estos de los 50 centavos, ¿no? Como que había sido una moneda que había dejado de circular y ahora con los transportes que todo lo cobran en centavos, que bueno, que estas tarifas de del transporte está en 50 centavos, 7.50, 8.50, no lo sé, se ha vuelto otra vez una moneda de circulación, ¿no? Y entonces son cosas que de repente, bueno, antes te los encontrabas creo que hasta tirados, ¿no? La gente no les hacía mucho caso a este tipo de monedas porque ya no eran de circulación. Ahora lo tenemos que retomar porque nos damos cuenta que sí lo necesitamos. Y es parte también de lo que tenemos que ver. Pero las finanzas, antes las anotábamos todas en un cuaderno y no es que fuera malo, era lo que había en su momento. Hoy en día, la tecnología nos ayuda con todos estos procesos y nos facilita precisamente hacer un análisis contable de manera mucho más eficiente. José Manuel, ¿qué nos dices al respecto con las finanzas y la tecnología? Pues ahora sí que hoy día va unado completamente, ya no es el tema de que ignoremos la tecnología con respecto a todo, a lo que es la administración de una empresa, que es algo muy importante. Y quiero tomar la definición que hizo Marcial, que las empresas es la administración de recursos ilimitados con recursos limitados. Hoy día, efectivamente, eh, hay elementos que salen, que tienen siempre como un costo. La tecnología siempre tiene un costo, pero el beneficio es mayúsculo siempre. Es un factor decisivo para cualquier administración, tener una buena administración. Toda empresa requiere administrar, toda empresa requiere registrar, medir, analizar, desde el día, como comentaban, ¿no? Desde el día 1, ¿no? Y si no hay registros, no hay información, y sin información, pues no hay buenas decisiones para tomar decisiones de inversión, financiamientos, manejar recursos para capital de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte, en su mejor control, obviamente se requiere un elementos auxiliares para los empresarios, y ahí empezamos con aplicaciones que hay en el mercado, ¿no? Aplicaciones donde puedan ser administradas toda esa situación. Ya hay sistemas contables, sistemas administrativos, sistemas financieros, y la mayor parte de estos ya no tienes que comprarlos. Ya la mayoría de estos recursos informáticos se rentan. Y a medida de que el tamaño, como sea la empresa, obviamente la renta de esta tecnología va a ser a este tamaño, ¿no? Va a ser, si tienes un negocio pequeño, tu renta va a ser pequeña y va a ser parte de tu gasto. Y a medida de que vas creciendo, pues se van adicionando estos elementos administrativos cada vez más, hacer todo una administración con software especializado que va a permitir todavía, a medida que vas creciendo, va a permitir también ir midiendo a esa magnitud y ese crecimiento. Entonces, es importante que desde un principio vayan definiendo qué es el auxiliar informático, tecnológico, que deben de ir acompañando sus negocios para tener éxito, para tener éxito. Si me dices que, ¿qué puedo yo meter, por ejemplo, en un comedor, un restaurante? Pues desde el principio, ¿no? De manejar todas las entradas y salidas, manejar, automatizando todos los menús, automatizar todos los gastos e insumos que se manejan ahí, ya es parte vital e importante para la sobrevivencia de la empresa. Cuando hay una situación, por ejemplo, cuando hay situaciones donde en los registros, en los resultados, nos está diciendo hay una baja, hay pérdidas o algo, luego en ese momento tomar decisiones muy importantes para darle la vuelta a la situación. ¿Qué se requiere? ¿Qué estamos fallando? ¿Dónde se están perdiendo los recursos? ¿Dónde están desviándose, no? Y como comentaba, ¿no? O sea, siempre definir cuál es el punto donde debemos a poner atención a los recursos, ya sea en la operación o en la comercialización, a la difusión, para que el negocio funcione y siempre basado en la tecnología es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por favor, el que piense poner un negocio, una vez piense también sobre sus gastos, poner tecnología para medir justamente esa parte. Y medirlo en el sentido de que, al igual, no es sencillamente llevar un papel o un Excel, sino ya sistemas ya totalmente formalizados, contables, que nos van a dar resultados de manera inmediata, que hoy día es algo, el tiempo es importante, hoy el manejo también aunado a todas las operaciones que se manejan. Entonces, utilice los recursos. Y para eso estamos aquí en CAICI, para ayudarlos a cómo sería el recurso ideal tecnológico
que puede funcionar para sus empresas, tanto emprendimiento como las empresas están creciendo, que es importante tenerlo a la mano. Muy bien, José Manuel. Pues ya les Gracias. hablamos un poquito de finanzas y esto es un panorama muy general, ¿sí? Eh, para que precisamente cada uno cuide estas finanzas. Y si usted quiere más asesoría al respecto de cómo llevar estas finanzas, pues contáctenos para que CAICID pueda ayudarle en este sentido. Nos ha dado mucho gusto tenerlos en este día con nosotros y pues nos vemos en la próxima. No deje de escribirnos a través de nuestras redes sociales y sugerirnos algún tema de que sea de su interés. Muchas gracias. Nos vemos, chicos, para la próxima.